Buenos días, jóvenes. El examen ya está en plataforma. Si quieren, pueden ustedes empezar a contestarlo. Hay dos oportunidades. Cuando terminen, se vuelven a conectar a Zoom para que demos los últimos puntos importantes sobre la materia que estamos viendo, ¿sí? Yo estoy en línea por cualquier consulta que necesiten ustedes hacer. Buenos días, Claudia. Le comento, ya está el examen en plataforma. Puede usted iniciar su examen en este momento. Hay dos oportunidades. Al término de su examen, se conecta nuevamente a Zoom para que veamos algunos aspectos más importantes de esta materia. Excelente día.
Buenos días, Luis Gustavo. El examen ya está en plataforma. Puede usted empezar a hacer su examen. Cuando termine, usted se incorpora nuevamente a Zoom para dar algunos puntos importantes sobre esta materia. Tienen 2 oportunidades para hacerlo. Estoy aquí en línea por cualquier duda o consulta al respecto. De acuerdo, profesor. Gracias. Gracias, gracias. Wendy, muy buenos días.
Le comento, su examen ya está en plataforma, puede iniciarlo. Hay dos oportunidades. Al terminar su examen, por favor de conectarse a Zoom para dar algunos aspectos relevantes sobre esta materia y cómo se llama. Que salga todo muy bien en su examen. Saludos. Ya lo realicé, profesor. ¿Está perfecto? ¿Ya terminamos? Ah, bueno, entonces déjeme aventurar, está probablemente Claudia. Te esperamos. Sí, estuvo muy práctico el examen. Unos 5 minutos y comenzamos para que veamos algunos aspectos sobre esta materia. Permítame, entonces damos poco tiempo para que se conecten sus demás compañeros.
Voy a compartir la pantalla para ver precisamente un contrato de apertura en cuenta corriente para que ustedes veamos y chequemos y analicemos algunos aspectos del mismo. Permítame, voy a compartirlo ya, la pantalla, y entonces esperemos que se sigan conectando sus compañeros. Una vez que terminen su examen. Bueno, vamos a ver este de Banco Bilbao Vizcaya, precisamente el contrato de apertura. ¿Sí? Comúnmente eso es lo que te pide. Este de Banco Bilbao Vizcaya, pero es de España. Si se dan cuenta, la estructura son identificantes personales, el domicilio, móvil, objeto. O cuáles son las condiciones del contrato del objeto, por qué se rige. Es una tarjeta unida a la cuenta corriente, cuenta. Una tarjeta de débito. Si se dan cuenta, nos hablan de gastos y tributos. La duración del contrato es indefinida. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes manejan tarjetas de débito o de crédito, si lo van a revisar, tiene una fecha que se llama vigencia. Por regular, las tarjetas de crédito o de débito se expiden por regular entre 3 aproximadamente o 2 años, dependiendo del tipo de tarjeta que se esté manejando. ¿Sí? Y esto es lo que a nosotros nos va a permitir poder conocer que esa tarjeta, al llegado al término que se maneja, porque tiene fecha de vencimiento, es indispensable acudir nuevamente a la sucursal bancaria y solicitar una reposición de la tarjeta. Si la reposición de la tarjeta lo haces precisamente en el periodo en el cual se está venciendo, no habrá ningún cargo adicional. Caso contrario, si por alguna circunstancia tu tarjeta de débito o de crédito fue sustraída, robada, ¿sí? O extraviada, tú tienes que reportarlo inmediatamente al banco y vas a solicitar una reposición. Esa reposición de esa tarjeta, de ese plástico que comúnmente se le dice así, será un cargo a tu cuenta. Aproximadamente cada institución bancaria tiene una tarifa, llamémosle así. Hay algunos que llegan a cobrar aproximadamente 150 por tarjeta, algunos un poquito más arriba de esa tarifa. Llegan hasta a veces hasta 300 pesos por la expedición de tarjeta. Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. En una apertura de cuenta corriente con tarjeta, siempre se va a expedir un titular y también se van a expedir adicionales. Es decir, adicionales siempre y cuando el titular autorice. Un ejemplo muy práctico. Tenemos una familia, está compuesto de 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. Sí, papá es el titular de la tarjeta. Él es el titular de esa cuenta, pero va a sacar una adicional y la adicional es para la mamá. Esta tarjeta adicional, precisamente que está ligada a esta cuenta corriente, va a tener un límite de crédito, es decir, esta cuenta tiene aproximadamente una inversión de, digamos, 50,000 pesos. Maneja su inversión de 50,000 pesos, entonces se expide una tarjeta de débito, ¿sí? Que en su caso va a tener una limitante máximo 10,000 pesos. Es decir, la tarjeta adicional que se otorgue, el que la va a utilizar podrá disponer hasta 10,000 pesos. Una vez llegado al tope de los 10,000 pesos, si necesitara realizar alguna compra, un cargo
y esto ya no pudiera soportarlo, este límite, entonces podría en determinado momento el banco hablar al titular, explicarle la situación en la cual se encuentra, la tarjeta adicional, y si él autoriza un aumento en la línea, le aumentarán. Caso contrario, no. Bueno, pero aquí viene algo interesante. Esta tarjeta adicional generan también los cargos, las comisiones, lo que genera una tarjeta. La única diferencia es que el titular va a soportar esa tarjeta adicional. Bueno, supongamos igualmente ya tenemos la tarjeta, se le entregó a la mamá y se le otorga a un hijo mayor. Para sus gastos, igual se le limita una tarjeta de débito con un límite mensual, por decirlo, de que digamos de 5,000 pesos. Las mismas condiciones, las mismas situaciones. Entonces, aquí viene una cuestión. ¿Por qué? Porque ya tenemos 3 tarjetas. Las 3 tarjetas, cada una de ellas va a generar sus propias comisiones, sus propios cargos. Y estos tendrán que ser precisamente cubiertos por la cuenta principal. Entonces, es así como se maneja. Cuando tú cancelas la tarjeta principal, en automático va a cancelar las tarjetas adicionales. Igual, si estuviéramos hablando de una tarjeta de crédito, que es totalmente diferente, si al titular tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, hay tarjetas de crédito de las famosas doradas, o hay unas que le llamamos tarjetas negras, o premium, que se llaman, una tarjeta de crédito que puede en un determinado momento hasta tener 100,000 pesos como línea de crédito. Sobre esa misma tarjeta principal se pueden sacar tarjetas adicionales. Lo mismo, claro, estas tarjetas adicionales se les va a limitar su límite de crédito. Y todas tendrán igual sus comisiones por cada una de estas tarjetas que se hagan utilizado. Cuando el titular de la tarjeta de crédito cancela la misma, en automático se cancelan las demás. Sin embargo, algo que ahorita me estoy recordando y apenas lo autorizaron es lo siguiente en cuestión de tarjetas bancarias, y ya está aprobado, donde se habla que hoy a través de las tarjetas de crédito o de débito vas a utilizar la app de Google Localización. ¿Qué quiere decir? Que le debes de proporcionar al banco, ¿sí? Y activar esta aplicación de tu celular, que por regla general hoy los teléfonos inteligentes ya están sincronizados con las cuentas bancarias, para que ellos sepan precisamente tu lugar de ubicación, dónde te encuentras. ¿Cuál es la finalidad de que hagan esta sincronización en un momento real del tarjetaviente para saber en qué lugar se encuentra en ese momento? Es por lo siguiente, jóvenes. Tenemos nosotros en México una figura que se llama la clonación de tarjetas. Es decir, hay muchas tarjetas que son clonadas. Y pasa lo siguiente. Cuando tú estás, tú eres titular de una tarjeta de crédito o de débito, estás en la ciudad de Puebla, pero muchas de las ocasiones tú no sales o no viajas constantemente, llegas a una tienda departamental sin que te des cuenta, en este lugar el cajero, el que se encarga de hacer el cobro, te clona tu tarjeta de crédito. Al clonar tu tarjeta de crédito se emite otra tarjeta idéntica a la tuya. Pero resulta ser que estas tarjetas de crédito o de débito, ¿sí?, lo van a utilizar para realizar compras de consumo muchas veces. Y estas compras de consumo, si nosotros estamos dedicando en Puebla, los hacen por lo regular en el Estado de México, en la Ciudad de México, puede ser en Guerrero, hipotéticamente hablando. Y entonces, cuando tú te das cuenta de que tu estado de cuenta te llega, que te hicieron cargos de esta naturaleza, tú en ese momento, cuando recibes esto, o hay algunas instituciones bancarias que te avisan por teléfono, a tu teléfono,
¿Sabes qué? En este momento se está realizando un cargo por 5,000, 10,000 pesos. Usted lo autoriza. Hay algunos bancos que lo manejan esto, algunos no. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues es que yo no estoy realizando esta compra por este monto en tal lugar, entonces no se realiza la operación y por consiguiente no se realiza el cargo. Pero muchas de las ocasiones sí se realizan los cargos. Entonces tú cuando recibes tarjeta Vinta, tu estado de cuenta y ves esos cargos irregulares, lo que haces es informar inmediatamente a la institución bancaria vía telefónica, ¿sí? Hacer tu reporte y que te asignen un folio. Es importante contar con este folio, porque con este folio vas a presentar tu reclamación por escrito ante la Conducef en caso de que la institución bancaria te diga no, que los cargos que tienen tu tarjeta de crédito no son a través de una clonación, sino sencillamente que tu sí los realizó. Entonces tú tendrías que irte a la Conducef, presentar tu reclamación por escrito o vía telefónica, hoy también se hace en línea, y esperar la respuesta por parte de la institución bancaria. Aclaro, cuando tú presentas tu reporte y tu informa, lo que va a pasar es lo siguiente, que tu queja que hace el banco es que el banco activa un seguro que tienen contratado todas las instituciones bancarias. Este seguro se aplica en aquellos cargos cuando a veces no han pasado más de 48 horas. Y entonces el seguro ingresa y lo que hace la aseguradora verifica que efectivamente estos cargos no hayan sido realizados ni autorizados por el titular de la tarjeta y entonces lo que va a proceder es a la devolución de estos cargos. Si hiciera. Entonces, bajo estas circunstancias, bajo estas reglas, hoy precisamente les comentaba yo que se aprobó nuevos lineamientos en cuanto a esta situación y donde los bancos hoy están solicitando a sus titulares que activen esta app de geolocalización, precisamente para que ellos sepan en qué lugar se encuentran, dónde están y verificar que efectivamente realizaron sus cargos sus tarjetas de crédito o de débito con la finalidad de que de cierta forma ya no se esté haciendo la aplicación de estos seguros que tienen contratados los bancos cuando hay cargos indebidos, o sea, cargos que no fueron realizados por el titular de la cuenta. Entonces, eso es lo que se está manejando hoy en día y es lo que hay que tener nosotros al pendiente. Es interesante aquí unos aspectos, lo voy a manejar desde un punto de vista técnico. En muchas de estas tarjetas de crédito, de cuenta corriente, de débito, cuando tú abres, no te piden una garantía, dependiendo de la naturaleza de tu cuenta corriente. Por ejemplo, si es en tarjeta de crédito, muchas veces no te piden que otorgues una garantía. Cuando es un menor de edad, ahí sí, el banco le solicita que debe haber un obligado solidario. El obligado solidario, por regla general, va a ser el papá del menor o la mamá. Ellos serán quienes en determinado momento firmarán la misma solicitud del menor y que en caso de que el menor no cubriese, no hiciera sus pagos, sus cargos, entonces el papá los realizará. Ese será el deudor solidario. Y entonces entendamos el término de deudor solidario. El término de deudor solidario consiste en responder al 100% sobre el crédito y la deuda, ¿sí?, que tiene el menor. A eso le llamamos deudor solidario. Bueno, esos es otro de los puntos de vista en estas aperturas de cuenta corriente que se están manejando. Por ejemplo, en este contrato, si revisan ustedes la cláusula octava modificaciones, el banco podrá modificar los intereses, cuotas, comisiones y gastos y además condiciones previstas en este contrato, ¿sí?, como incluir otras nuevas previa comunicación conforme establecido en la cláusula segunda con 2 meses de antelación a su aplicación. Por eso les digo, el banco es quien finalmente, de manera unilateral, porque es de manera unilateral, ¿sí?, ellos podrán hacer algunas modificaciones a las condiciones, ¿sí? Y estamos hablando precisamente, habla de intereses, primer cargo,
habla de cuotas, segundo cargo, habla de comisiones, tercer cargo, gastos, cuarto cargo que está manejando y demás condiciones previstas en el contrato. Puede ser que existan otros cargos adicionales sobre la realización de esta cuenta corriente. En el caso de México, se maneja algo muy particular. Cuando el contrato ha sido modificado por parte del banco, lo que hace el banco es que te informa si es que llega todavía tu correo de tu estado de cuenta vía Cepomex o una mensajería especializada del banco que a veces contrata, o si tú ya tienes por banca de internet, entonces te va a llegar a tu correo electrónico el aviso, donde existe una modificación a tu contrato de apertura de cuenta corriente de fecha tal, y la cual es la siguiente. Quizás se ponen así. No le ponen o no le dan, no le piden la opinión al cuentaviente, sino que el banco lo hace de manera unilateral. ¿Por qué lo hace de manera unilateral? La regla es la siguiente. Estos contratos tienen como finalidad, ¿sí?, que se llaman contratos unilaterales. Y para que tengan esta obligatoriedad, es necesario que estos contratos estén previamente registrados, así se llama, previamente registrados ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, mediante la figura jurídica que se le denomina contrato de adhesión. ¿Sí? Por regla general, todos los contratos que hoy en día utilizan las instituciones bancarias, para que ellos de cierta forma se prevengan y hagan que este contrato sea válido, previamente lo presentan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que quede registrado este contrato, y a esto se le llama contrato de adhesión. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en Profeco. Si ustedes van a Profeco, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los proveedores y gran parte de los proveedores que prestan algún producto, bien o servicio, se les exige, ¿sí?, que su contrato esté previamente registrado ante la Profeco, ya sea a nivel federal, es decir, o en cada una de las delegaciones. Y ese registro tiene como finalidad que se denomina contrato de adhesión. Y de esta manera, este contrato de adhesión permite establecer la obligatoriedad a las partes. Es algo que nosotros no tenemos que perder de vista, porque si este contrato de adhesión de este contrato no estuviera registrado, entonces podríamos solicitarle, en caso de, estoy hablando de este contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, a la conducir su intervención, y le solicitaríamos que lo declare nulo o que le imponga una sanción económica por mal uso. ¿Sí? Bueno, déjenme ver, otros comparto otro, pero porque este es de España. Y les voy a compartir otro precisamente de México, para que veamos de cierta forma que son similares. De hecho, es algo que se manejan entre ellos, es que estos contratos, por regla general, van a ser siempre similares unos a los otros. No sé si por ejemplo, vaya viendo una cuestión. En el caso de México, si ustedes revisan, algo interesante tenemos nosotros. Pero lo interesante de nosotros es que los bancos mexicanos se encuentran fusionados con bancos internacionales. Por ejemplo, si nosotros hablamos precisamente de lo que es Banco Bilbao Vizcaya, se fusionó con Bancomer. Citigroup se fusionó con Banamex, ¿sí? Y así vamos a encontrar estos tipos.
Aquí está. Este es de Inbursa y este es más que nada un banco mexicano. ¿Sí? Lo comparto con ustedes. Este es el contrato de Inbursa. Y aquí hablamos, ya todos conocemos a Inbursa. Sociedad Financiera Inbursa S.A.D.C.B. Hasta su grupo financiero Inbursa. La SOFOME. Esta SOFOME tiene características para precisamente manejar lo que se llaman las aportaciones que se hacen a través de las famosas AFORES. ¿Sí? Y más práctico. La declaración del cliente, persona física, caso tenemos un crédito bajo la forma de cuenta corriente, para ser dispuesto mediante el uso de tarjeta de crédito y bajo las mismas condiciones del presente contrato. ¿Sí? Aquí habla de precisamente en bolsa. Los flujos con que pagar el importe del crédito que se le abre mediante el presente son y serán propios de procedencia lícita y productos de su actividad comercial, mercantil, profesional o laboral ilícita. ¿Esto por qué lo presentan jóvenes? Hoy es obligatoriedad que hay una ley de lavado de dinero. Entonces, esa ley de lavado de dinero exige a todas las instituciones de crédito o financieras que en sus contratos se establezcan estas condiciones, ¿sí? Para que entonces se pueda realizar como válido el contrato. De lo contrario, estaríamos hablando que se podría incurrir en el lavado de dinero. El cliente declara que busca le ha puesto el aviso de privacidad. Aquí eso es importante, jóvenes, vean esto. Inbursa le explicó antes de la fecha del presente contrato de crédito y ya ha tenido perfectamente el contenido mismo y de todos los documentos a suscribir por virtud de este contrato, así como los cargos, comisiones o gastos, a que otra vez aquí cargos, comisiones o gastos que se generan por la firma del presente instrumento y el costo anual total, que es el famoso CAT. Por regla general, todas las tarjetas de crédito, ese CAT, ¿sí? Te dicen que durante el año, un promedio, porque es un promedio, puede aumentar o bajar, tendrá aproximadamente del 45, 46, 54, 58, ¿sí? Y han llegado tarjetas hasta el 80, ¿sí? ¿Cuáles son esas tarjetas? Son las famosas tarjetas doradas o platinum, o hay unas tarjetas en los bancos que son supuestamente de mayor, sí, perdón por usar el término, mayor caché, así le llaman ellos, donde estos costos anual total es sumamente alto, sin IVA, proporciona solamente para fines informativos y de comparación, y que incorpora la totalidad de costos y gastos inherentes al crédito que circula en la carátula que forma parte integrante del presente contrato. Entonces nosotros ya tenemos esta cuestión. Declara por su parte Inbursa, esta es la declaración. Cuenta con las facultades para obligar al dueño del instrumento, como es la declaración del cliente, está dispuesto a celebrar el contrato con el fin de otorgar al cliente un crédito simple, y aquí hablamos ya del crédito simple. Entonces estamos hablando de qué, jóvenes, un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, pero de un crédito simple. Esta es la modalidad, un crédito simple. Y ahí lo tenemos. Y dice, bajo las siguientes cláusulas. En este caso, la apertura de crédito en cuenta corriente, Inbursa abre al cliente un crédito en cuenta corriente moneda nacional, hasta por la cantidad que determine Inbursa.
ya sea el conocimiento mediante la comunicación escrita o vía de medios electrónicos, mediante el cual se debe saber el monto del crédito que se le abre, pudiendo utilizar la tarjeta de crédito en territorio nacional y o en el extranjero. Esta tarjeta sería una Visa o un Mastercard. Son los dos logos que se manejan a nivel internacional. Y aquí establece otra regla, véanlo. El importe del crédito que se abre al cliente no quedan comprendidos los intereses, comisiones, cargos y demás gastos que se originen. O sea, de entrada tú ya tienes tres. Son intereses, comisiones y cargos. Tres conceptos que se van a cobrar inmediatamente. Entonces eso es lo que hace precisamente este crédito. Aquí se habla de que se va a entregar una tarjeta de plástico, en el cual será la cuestión de lo anterior. Esta tarjeta no está activada. ¿Cómo va a disponer el crédito? En los establecimientos afiliados, mediante su receta y o vía medios electrónicos en bursa, mediante órdenes de compra de bienes o servicios que soliciten telefónicamente, mediante órdenes de compra de bienes o servicios que indique, mediante órdenes de compra de bienes o servicios que solicite vía telefónica, las famosas compras que se hacen por teléfono, mediante la obtención de sumas en efectivo por medio de cajeros automáticos. Se nos hablan de 5 formas a través de las cuales podrás autorizar tu crédito. Si busca cargar las disposiciones en el momento en que sean presentados por otros establecimientos y bancos afiliados. El famoso NIP, número de identificación personal que maneja el cliente sobre las tarjetas de crédito y el cual se maneja precisamente para estar en los cargos. Aquí no es responsabilidad de Inbursa, no asume responsabilidad alguna en caso de que alguna de las empresas afiliadas al sistema de tarjetas nacionales e internacionales a los que esté afiliado la tarjeta de crédito de Inbursa, Mastercard, Visa, Rosa, Red, Carnet y otras, en su caso, se nieguen a admitir el pago mediante el uso de cualquiera de las tarjetas de crédito o por los perfectos fallos de servicios automáticos. Bueno, este aspecto es importante. ¿Por qué razón? Porque algunos de estos establecimientos en los cuales tú puedes acudir, te puede decir que este tipo de tarjeta no la acepto como medio de pago o como medio de compra. Algo particular ha pasado muy comúnmente, no sé si lo han visto ustedes, que en algunos establecimientos dicen, no acepto American Express. ¿Sí? Otro, a veces, no acepto, ¿sí? A veces tarjetas de tiendas departamentales. Entonces son las cuestiones que se hay ciertas limitaciones. Pagos. El cliente y el obligados solidarios a quien surgió el proceso de contrato se obligan a pagar a Inbursa sin estar de requerimiento previo alguno. Y este acto autorizan a que se cargue y ahí está ya los cargos. Bueno. El importe de los pagarés suscritos por el cliente y por los titulares de tarjetas adicionales. Acuérdense que nosotros hablábamos de pagarés, la figura jurídica del pagaré, y aquí hablamos de la figura jurídica del pagaré bancario.
el pagaré bancario no negociable. Esa es una de las reglas, recuerden, porque nosotros tenemos los pagarés tradicionales, los cuales una persona lo firma, se puede endosar y este tipo de pagarés se puede cubrir en determinado momento como pago de deudas que se tiene el beneficiario, ¿sí? Sobre una deuda que tenía con otro acreedor. Se puede pagar. En caso de estos bancos, con las tarjetas de crédito, se llaman precisamente, se les conoce comúnmente nosotros vouchers, pero comúnmente así es como se llama voucher, pero realmente son pagarés bancarios no negociables. Y aquí habla. Primer cargo. El importe de las disposiciones en efectivo en sucursales de Banco Inbursa, ¿sí? O también se habla en los importes de los pagos de bienes, servicios, impuestos y otros conceptos que realiza Inbursa por cuenta y orden del cliente. Un caso particular, por ejemplo, hubo un momento en una época en la que se decía para el pago de lo que se llamaba la tenencia, y a veces los gobiernos estatales decían, para el pago de tenencia te voy a dar 3 meses con cargo de estas tarjetas de crédito. Y si resulta ser que estaba o formaba parte de estas tarjetas de crédito participantes, entonces se hacía el cargo precisamente para el pago de tenencia. ¿Sí? Hoy en muchos estados ya el pago de tenencia ya no es obligatorio. Hoy en su lugar entró el control vehicular. Entonces tendríamos que revisar estos aspectos. Los intereses pactados y las comisiones que al efecto imputan el informe al cliente por concepto de entrega de efectivo, apertura de crédito, por prórrogas para hacer su ejercicio, reposiciones de las tarjetas, aquellas que yo el valor constituye una tarjeta y se van a reponer por robo, extravío de plástico y uso del crédito. Entonces aquí ya habla de interés, comisiones. Habla del deducible que se marque para el efecto de pago de seguros. También algunas tarjetas de crédito obligan a sus cuentavientes a que contraten un seguro de vida y un seguro de desempleo durante todo el tiempo que dure precisamente el crédito que se maneja. Y entonces aquí ya tenemos esto. Gastos de cobranza por mensualidades vencidas, lo que les había dicho. Y precisamente estos gastos de cobranza en muchas instituciones bancarias a veces te informan cuando te llega en tu estado de cuenta, dice gastos de cobranza porque no pagaste ese tiempo y forma y supuestamente te avisaron vía telefónica, ya generó un gasto de cobranza y que puede oscilar a veces en 250, 300, 350, hay bancos que cobran hasta 400. ¿Sí? No, por ejemplo, aquí no estoy manejando otra vez otra cuestión que cobran a veces ellos. El impuesto al valor agregado, porque todo es IVA, causa IVA. Pero aquí lo importante, los bancos, ¿cómo declaran este IVA que retienen a los tarjetavientes? Esa es una gran problemática. A veces me pregunto, ¿cómo lo declaran ellos? Porque he llegado a pensar que en determinado momento estos bancos se pueden llegar a quedar con este IVA, que retienen, Cualquier otra comisión que se establezca conforme al presente contrato, se dejan amplio. Se entendió que las comisiones por gastos de cobranza no podrán ser cargadas por Inbursa en la cuenta del cliente más que una sola vez al mes y deberá comprender cualquier tipo de cargo por falta de pago oportuno independientemente de su denominación. Es decir, que cada mes se pueden cobrar gastos de cobranza por alguno de los conceptos antes mencionados que habíamos mencionado. Pagos por disposiciones, cuando tú vas a un cajero y retiras efectivo. Si el cliente paga el importe total del saldo a la fecha del corte, consignada en el estado de cuenta a más tardar en la fecha límite de pago, entendiéndose por esta la fecha que resulte de agregar 20 días siguientes contados a partir de la fecha de corte, a su vez la fecha de corte será el día de terminación del periodo mensual que se identifica en el estado de cuenta, el cual se calculará el pago mínimo
y el pago total de las obligaciones confirmadas en dicho periodo no se cargará cantidad alguna por concepto de interés. Es lo que les había yo comentado muchas veces. En estas tarjetas de crédito tienes una fecha de corte. Salvo, y aclaro, la mayoría de los bancos, sus fechas de corte son 30 días. Son por 30 días. Algunos inician el 5, algunos el 15, algunos el 20 y algunos otros el 30. Por lo general son las 4 fechas que manejan. Con excepción de Banco Azteca, su tarjeta de crédito se paga cada 15 días. Es decir, aquí no se aplica la regla de los 30 días que la mayoría de las instituciones bancarias lo utilizan. En Banco Azteca, tarjetas de crédito son cada 15 días. Hay que pagar. Bueno, si tú realizas tus pagos por las disposiciones que hiciste, no te generará interés. Sin embargo, si no pagas el 100% de lo que has generado, entonces el restante va a generar interés. Y aquí dice, la suma del 1.5% del saldo insoluto de la línea de crédito al corte del periodo sin tomar en cuenta los intereses del periodo, ni el impuesto al valor agregado, cantidad a la que se agregará los referidos intereses y el impuesto al valor agregado. Y aquí hay en los cargos jóvenes, chequen, 1.5. ¿sí? Cuando los bancos, y lo digo textualmente, los bancos, si tú inviertes a una cuenta de ahorro, ¿sí? En tu cuenta de ahorro, los bancos te dicen que te voy a pagar 6% anual, ¿sí? ¿Qué pasa con ese 6% anual? Si ustedes lo revisan y lo dividen en 12 meses, estamos hablando que te están pagando apenas el 0.5%, 0.5% sobre el monto total ahorrado. Mientras que aquí ellos te cobran de cajón el 1.5. Ya piensan aquí los cargos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tomar en consideración. Como para el ahorrador es muy poco lo que se le cobra en cuanto al interés que se va a pagar, mientras que a los créditos que manejan las instituciones bancarias son sus tarifas muy altas. Por ejemplo, aquí viene otro, el 1.25% del límite de la línea de crédito que tenga autorizada por Impulsa. ¿Sí? O sea, 1.5 más 1.25 suman 2.75. Si el pago mínimo es mayor que el saldo insoluto de la línea de crédito, al corte del periodo Impulsa le cobrará al cliente el saldo insoluto. ¿Qué quiere decir? Lo que les había dicho. ¿Sí? Muchas veces los bancos manejaban esta regla. En todos los estados de cuenta te dicen cuánto es lo que deudas y dice, hipotéticamente, estamos hablando de una línea de crédito de 10,000 pesos, adeuda, por ejemplo, 6,750 y dice, como pago mínimo debes de pagar nada más 475 pesos. Tienes dos opciones, pagar los 6,700, que es el total que adeudas, y otra vez tener tu línea de crédito normal. Y si lo pagas antes del corte, tienes el beneficio precisamente de no tener interés. Pero dices, debo 6,750, pero hago el pago mínimo nada más. Hago de 450. Réstale 6,750 menos 450, por decirlo así, te quedas con un saldo de 6,300 pesos. ¿Sí? Entonces, estos 6,300 pesos te van a cobrar lo que se llama tu saldo insoluto. ¿Sí? Y es así como se maneja. Hablábamos de pagos anticipados.
Dice que tus pagos anticipados los puedes realizar siempre y cuando no hay penalización, pero para esto debes estar al corriente de tu cuenta. Porque si no estás al corriente de tu cuenta, ¿qué es lo que se maneja? Esa es una regla general en todos los títulos de crédito, jóvenes. En todos los títulos de crédito que estamos mencionando y hemos mencionado, se establece la regla siguiente. Todos estos títulos de crédito generan un interés. ¿Puede ser pagos adelantados? Sí. Pero cuando hagas esos pagos adelantados, lo que se va a ir primero es a pagar el interés y posteriormente abonar al capital. Esa es la regla. Si tú estás al corriente en el pago de tus intereses, entonces ahora sí, ese anticipo de este pago va directamente a capital. Pero la regla siempre va a ser la misma. La regla radica en que el pago que se realice será para cubrir intereses. Esto es una de las características de los títulos de crédito. Medios de pago y fechas de acreditamiento. Los pagos se realizan por el cliente respecto de la ejecución del crédito de acuerdo al medio del pago que se utilice y que configura con el circular. Esta es una circular 22/2008, se emitió en el 2008. El Banco de México se tratará de la siguiente manera. Bueno, para que les guste un poco meterse en bancario, ¿sí? Derecho bancario y bursátil, hay que tomar en consideración que las circulares, ¿sí?, son documentos que emite precisamente el Banco de México y que se aplica de manera general a todas las instituciones de crédito. Es como nosotros cuando hablamos de los abogados, nosotros manejamos en algunos casos jurisprudencias, tesis y lo demás. Por ejemplo, los contadores, ellos manejan lo que se llama miscelánea fiscal. Independientemente de que tengamos a la ley que regule el ICR, el IVA y todo lo demás, tenemos estas cuestiones de la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal también se aplica en este caso. Entonces, en lo que es en materia de derecho bancario y bursátil, que estamos hablando nosotros en este momento, se aplica precisamente este circular. Y se maneja en efectivo. En efectivo, el pago se retira el mismo día en que se reciba el cheque. Y en el cheque dice, si el cheque es a cargo de Banco y Bursa, el pago se realizará el mismo día. 2. Si el cheque es a cargo de otro banco, si este es depositado antes de las 16 horas, el pago se realizará a más tardar el día hábil bancario siguiente. Si el depósito después de 16 horas, el pago se realizará a más tardar al segundo día hábil bancario siguiente. Entonces, acuérdense que es lo que se había dicho. Es decir, si tenemos una tarjeta de crédito que expiró en bursa, pero realizamos un pago a esa tarjeta de crédito con un cheque de Banco de Inbursa, entonces, y si se realiza antes de las 4 de la tarde, queda confirmado ese mismo día el cargo. Caso contrario, si lo pagamos igual con Banco en Bursa, pero es después de las 16 horas, entonces aparecerá acreditado a segundo día hábil, es decir, dentro de las 48 horas. ¿Sí? Domiciliación. El pago se realiza en la fecha que se acuerde con el cliente. En la fecha límite de pago de tarjetas de crédito, transferencias electrónicas de fondos. Si el pago se realiza a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, SPAY, es lo que se maneja hoy en día, o mediante cargos y abonos a cuenta en Banco se tratará el mismo día hábil que obtener la transferencia. Precisamente hablamos de aquí de los pagos electrónicos interbancarios, sistema de pagos, el famoso SPAY. Entonces, eso es lo que se tiene que tener confirmación para que aparezca el cargo inmediatamente. Si el sistema de transferencias electrónicas se necesitará más tarde el día hábil siguiente al que se ordene la transferencia. Entonces, ya aquí estamos hablando y conociendo estos sistemas de que se manejan. La línea de crédito que abre el cliente con formación de contratos se restablecerá dentro de 24 horas siguientes a que sea acreditado el pago conforme establecido en los incisos anteriores. ¿Y cómo se van a aplicar los pagos? Y ahora, en primer lugar, a cualquier gasto pendiente de pago, gastos de cobranza, los pagos vencidos,
puestos al impuesto al valor agregado, IVA, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y capital. Si se dan cuenta que ya estoy hablando de lo que les había dicho. Comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y capital. ¿Mm? Lo que les comentaba yo, cómo se maneja. Y aquí dice, Inbursa se reserva invariablemente el derecho de ajustar diariamente la tasa de interés que ofrezca y de conocer con los estados de cuenta correspondientes. La tasa de interés se aplicará sobre el saldo promedio de los saldos diarios del periodo en el cual hayan estado vigentes asimismo. Inbursa se reserva el derecho de pactar libremente la periodicidad de pago de los intereses. Se entenderá por el promedio de los saldos diarios el resultado de la suma del saldo final de los días del periodo, el cual comprende el saldo del periodo anterior. En su caso, más compras, más situaciones en efectivo, más comisiones y accesorios, menos pagos del periodo actual y se divide entre los días que integran el periodo. Esta es la fórmula que los bancos utilizan precisamente para ellos poder manejar precisamente el pago de estos intereses. Si se dan cuenta, estamos hablando de dos tasas. Una gran tasa de interés fija y una tasa de interés variable. Aquí nos está manejando el banco que va a manejar una tasa de interés variable. Y esa tasa de interés variable se ajustaría al día. ¿Y cómo sacamos ese promedio, chicos? Cuando hablamos, si yo hablo de 10,000 pesos, mi línea de crédito, estos 10,000 pesos comprenden 30 días. Quiere decir que mi saldo promedio durante los 30 días deben de ser de 10,000 pesos. En el momento en que mi saldo promedio baje a los 10,000 pesos, entonces genera los intereses. Entonces, véanlo cómo se maneja. Esta es la parte que a veces en los contratos no se ve. Y es por lo cual se maneja. Por eso muchas, algunas cuentas, más en las cuentas de cheque. Hay algunas cuentas, por ejemplo, estoy acordando, no sé si sigue estando en el mercado o no, lo que se manejaba la cuenta perfiles. Que te daban con una tarjeta de débito y con cheque. Esta cuenta perfiles, sí, tenía como característica manejar un saldo promedio de 3,000 pesos. Y te manejaban que tú al mes podías sacar, sin cargo alguno, hasta 5 cheques. Es decir, podías expedir 5 cheques, ¿sí? Y no te cobraría ninguna comisión por la expedición de esos 5 cheques. Pero sí, la regla era que tú debías de tener tu saldo promedio diario de 3,000 pesos. Es decir, podías tener 10,000, 15,000, 20,000 pesos, sí, pero nunca bajarlo a menos de 3,000 pesos diarios. Porque si tú bajabas tu saldo promedio a menos de 3,000 pesos, entonces ya te cobraban tu manejo de cuenta. Ahora, si tú expedías al mes un sexto cheque, 6, 7, el 7 y el 8, por cada cheque que expedías tendrías un cargo por la expedición de este cheque. ¿Mm? Así es como se maneja. Tiene, por ejemplo, aquí habla de los excedentes. En caso de tu fallecimiento del cliente, es que existe algún excedente conforme establecido en el párrafo anterior, dicho excedente será devuelto a los interesados por Inbursa, conforme a las disposiciones aplicables. Caso contrario,
Si falleciera y tuviera deuda, en ese momento entra un seguro. ¿Sí? Por ejemplo, en el párrafo que sigue hablamos de las transferencias electrónicas cuando se manejan y se ha cometido alguna violación a las propias reglas. Inbursa tiene la obligación de suspender al cliente el manejo de la cuenta. Ahí establece por un periodo determinado y lo puede ampliar, prorrogar. Por 15 días y 10 días. Estábamos hablando de 25 días en total. Ha habido algunos casos en que, por ejemplo, por algún error de dedo, cuando se manejan los SPACE o las transferencias electrónicas, eh, algún número no coincide, un número es diferente al que corresponde a la cuenta y se hace el traspaso y lo reciben. Entonces ahí es un cargo. Esto es importante, por ejemplo, con los contadores jóvenes. Deben tener mucho cuidado cómo se hacen los cargos a través de medios electrónicos y tienen que revisar efectivamente si cuentan con los 16 dígitos o 18 dígitos de la cuenta para realizar esa transferencia. Y hay otra regla interesante. Por regla general, algunos bancos, las tarjetas de crédito los manejan con las 4 cifras iniciales que son 55. Y las tarjetas de débito en algunos bancos los manejan con las cuentas 45. ¿Sí? En automático tú te puedes ver independientemente de que la tarjeta diga si es crédito o débito. Entonces también es importante. Y eso también es otra forma de cómo nosotros ir conociendo esto. Hablamos de los cargos recurrentes. Cuando nosotros ligamos nuestra tarjeta, ¿sí? Para que se hagan cargos, ya sean semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral. Sí, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Uno es, bimestralmente podemos ligar nuestra cuenta a CFE. CFE cada bimestre está generando un cargo. Mensualmente sería Telmex, si es que tenemos línea de Telmex. Mensualmente si tenemos algún servicio por pago por televisión de cable. Pero tú tienes que autorizarlo. Y aquí precisamente sobre la autorización mediante la presente cláusula será por firma autógrafa del mismo o a través de medios electrónicos. Hoy, cuidado chicos, fue una recomendación, Muchos bancos o instituciones de crédito o financieras, uno de sus medios que ellos utilizan es grabar las comunicaciones, ¿sí? Y eso es su instrumento, su medio a través del cual perfeccionan el contrato, es decir, la aceptación entre el cliente y la institución bancaria. Y voy a aclarar lo siguiente, jóvenes. Tengan cuidado con esto, porque me he encontrado con muchas situaciones en las cuales he tenido que acudir ante la Conducef para defender los derechos de mis clientes y sacan estas grabaciones. Hay muchas instituciones que a veces se comunican contigo y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a hacer una encuesta o te voy a dar una información. Por lo regular siempre empiezan diciendo tu nombre y todo lo demás. Y si tú vas diciendo sí, llega un momento dado en que ellos manejan un momento en que tú autorizas la cuenta, la cuenta corriente, y dices que sí. Y con esa autorización ya se tiene por
perfeccionado el contrato y te expiden la tarjeta de crédito. Por consiguiente, todas las demás obligaciones. Por eso es necesario que ustedes pongan atención en esas entrevistas que se hacen vía telefónica, para no caer en esta situación. Miren, los intereses ordinarios. El importe que resulte de multiplicar el promedio de los saldos diarios a cargo del cliente a razón de aplicar, y aquí vienen las tasas. Por eso digo, chequen esto. Por multiplicar el promedio de los saldos diarios, es por día, saldos diarios, los intereses ordinarios. A, tarjeta clásica, una tasa fija del 38% anual, y para el caso de que el cliente domicilie su pago con banco en bursa de conformidad con lo establecido en el presente contrato del pago de las cantidades dispuestas al amparo del presente crédito, tener una tasa fija del 33% anual. Ahora, si nosotros hablamos, por eso decía yo, que aquí estos intereses vale la pena calcular. Si nos dicen que estamos hablando que son un 38% entre 12, mensualmente por día te aplican el 3.16% para que tenga un costo anual del 38%. Si se acuerdan del costo anual promedio, ¿sí? Hablábamos de un 48% al inicio del contrato. Vean el impacto que tiene, ¿sí? Ahora, si habláramos del otro caso, que este hablan 33 entre 12, estamos hablando del 2.75 diario a tu saldo promedio. Si es la clásica, aquí hablan de la tarjeta oro. Ok, la tarjeta oro habla precisamente a 28. Igual, si manejamos a 28 entre 12, estamos hablando de 2.3, ¿sí? Si hablamos de un pago domiciliario, dice, precisamente, sin bursa estamos a 22 entre 12, 1.83. Ahora, hablamos de la tarjeta Platinum. Aquí viene la tarjeta Platinum. La Platinum, de conformidad establecido antes de contrato, el pago de los servicios en la amparo de una tasa fija de 18%. Ahora el Platinum dice que va a ser un 18% entre 12, 1.5. Tarjeta enlace médico, 24% y 18%. Tarjeta Telcel, una tasa de fija del 28% y una tasa fija del 22%. Tarjeta de gas natural. Están viendo los tipos de tarjetas que están manejando, chicos. Hay una gran diversidad de tarjetas. Tendrá un 35% anual. La tarjeta Interjet clásica, hablamos de un 38%. Tarjeta Interjet Platinum de 18%. Dice, el cálculo de los intereses tanto ordinarios como moratorios que se pactan en el presente cláusula se calcularán sobre la base de un año, 360 días, y sobre el número de días efectivamente transcurridos, entendido de que el pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos. ¿Sí? Ahí están los famosos cargos por interés. Y aquí dice, miren, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago al cliente, se pagará en bursa durante los 2 primeros meses contados a partir de la fecha del incumplimiento una penalidad hasta por la cantidad de 300 pesos, más su correspondiente impuesto al valor agregado. Aquí estamos ya la penalización, hay una penalización de 300 pesos más IVA. En tarjeta clásica, una tasa fija
Vean esto, una tasa fija de 114% anual. Y para el caso de que el cliente necesite el pago, el banco busca la conformidad con lo establecido hasta el 99% anual. Por eso decía yo a ustedes que manejar las tarjetas de crédito no es lo recomendable. ¿Ya vieron cuánto se paga? Esto, por regla general, muchas veces no lo ve el cliente, ni lo revisa el contrato, porque el contrato está tan chiquito. Y aquí está, miren. El cliente e impuesta de conformidad con el artículo 363 del Código de Comercio, al cual la letra establece que los intereses vencidos y no pagados no devengarán interés. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. Las partes acuerdan expresamente que en caso de conformidad con lo establecido en el presente cláusula y en la cláusula séptima del presente contrato, se generen intereses, comisiones y gastos exigibles no pagados total y parcialmente a su vencimiento. Dichos intereses, comisiones y gastos se darán por vencidos y las partes acuerdan precisamente que se procederá a su respectiva capitalización en la fecha exigible. ¿Sí? Esto es lo que es otra cosa, señores, la capitalización de sobresaldos insolutos. Es decir, se genera un interés, se aplica el capital, se suman los dos y se vuelve a generar otra vez, ¿qué? Otro interés sobre lo que se está manejando. Entonces, chequen todo esto, señores. Esto les hago de comentario y se los explico a ustedes por qué. Porque en algún momento de la vida profesional, ya sea que sean como abogados, tengan que defender a algunos de sus clientes en materias bancarias o viceversa, como contadores tengan la necesidad de abrir algunas cuentas bancarias, tienen que revisar y ver cuáles son los beneficios que se manejan al respecto sobre esto. Y esto es de Banco Inbursa. Ya conocen quién es Banco Inbursa, que es de Telcel. ¿Sí? Entonces, para que vean esta parte. Y así como estoy viendo con este tipo de contrato, hay una infinidad de contratos. Y aquí está, este tipo, número de registro en el REC. Este contrato está registrado, es un contrato de adhesión. Bueno, jóvenes, por mi parte va a ser todo. Espero que haya sido de gran utilidad esta parte de la explicación precisamente de que en materia de contratos deben ser muy cuidadosos ustedes para ver qué tipo de contrato realmente le conviene a la empresa a la cual prestan su servicio o colaboran, o en caso particular, si ustedes tienen una empresa, un negocio, algún establecimiento, también es necesario que ustedes revisen previamente estos famosos contratos para ver precisamente sobre los cargos o las comisiones que le generen. Por ejemplo, hoy han sacado mucho el famoso venta del clip, como un tipo de calculadora donde recibes pagos y todo lo demás. No he visto el contrato, tendría yo que revisarlo para ver en qué términos está. ¿Por qué? Para ver qué tanto se cobran las comisiones. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque normalmente los bancos llegan y ponen sus puntos de venta. Son sus terminales puntos de venta. Son estos donde va para realizarse la tarjeta de crédito, de débito y lo demás. Y por este contrato cobran una comisión anual. Y también, precisamente al recibir estos pagos a través de los instrumentos de tarjetas, los bancos le cobran una comisión al negocio. Es decir, si realiza una venta, digamos, de 100 pesos, el banco le cobra la comisión del 4% sobre el monto total, es decir, 4 pesos y le van a depositar 96 pesos, así sucesivamente. Por eso en algunos establecimientos te dicen, pago en efectivo o pago con tarjeta. Pago con efectivo, te hacen algunos un descuento. Pago con tarjeta, no te dicen, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar la comisión, no. Pero ya viene incluido en el precio del producto. O viceversa. Si dice que no, entonces sabes que, oye, pero no recibo pago con tarjeta. Sí lo puedo recibir, pero te voy a cobrar la comisión que a mí el banco me cobra. Y la comisión puede oscilar en un 2%, 2.8, un 3.5, un 4.5. Ya exageradamente sería un 5%. Y entonces esta es la parte que ustedes tienen que revisar. Es, es sumamente importante que ustedes visualicen estos aspectos para que en su vida profesional puedan ustedes en determinado momento, como les había mencionado, si son abogados, pues
tener cuidado en la utilización de tarjetas de crédito. Si llevan a un cliente, ver los elementos que tienen ustedes para poder hacer una adecuada y muy buena defensa y en determinado momento ganarle a la institución de crédito. Se ganan, sí hay formas de ganarlo. Caso contrario, si trabajan para una empresa, son contadores, llevan la contabilidad o tienen su negocio, establecimiento desde propio, tienen que ver cuáles son los contratos bancarios que consideren ustedes más útiles y que les generen a ustedes un beneficio y no se genere finalmente como una carga de más a la contabilidad. Bueno, jóvenes, hoy cerramos cuatrimestre. Voy a revisar precisamente sus resultados de sus exámenes. Yo considero que salieron muy bien. Han estado trabajando perfectamente durante todo el cuatrimestre y en 2 días máximo 3, probablemente el sábado estará listo las calificaciones. ¿Sí? Para mí fue un gusto trabajar con ustedes por este medio. Si hubiese alguna duda, me lo pueden hacer, comentar y con todo gusto yo se lo respondo. Siempre estaré a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana y que salgan muy bien en sus demás evaluaciones, jóvenes. Los veo pronto. Muchas gracias, profe. Buen día. Buen día, Maya. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Claudia.